La Red Internacional de Docentes Investigadores de Artes y Culturas dirige su mirada hacia el sur para dialogar sobre la interculturalidad de nuestros pueblos. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿qué tal a todos, a todas que siempre nos participan desde este medio, nuestra radio, nuestro enlace de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y las Culturas? Hoy día tenemos la presencia de Edison Cando, parte de la radio, y nuestra estelar invitada, Anita Correa Gendrón. En este momento voy a dar paso a lo siguiente. Por favor, tenemos el programa Una mirada hacia el sur de nuestra red. Se transmite por la radio universitaria. Les saluda José. Soy José Rivadeneira. Es grato compartir un intercambio con una persona que ha calado mucho en los procesos comunicativos, culturales, esencialmente, repito, antropológicos. Ella es Anita Correa Gendrón. Por favor, Anita, sabemos que tú eres docente del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, INSA, tiene un doctorado, sabemos, Anita, de la Universidad de la Sorbona de París. La tesis que has llevado como título Relatos y Memorias desde la perspectiva de las dinámicas de las mutaciones de la comunidad antigua. Es miembro también del comité de la Asociación Francesa de Antropología de París. También como asociación de la que pertenece al Instituto de Lenguas Aplicadas. Esta asociación realiza eventos culturales para promover la difusión de lenguas originarias del continente americano. Anita, por favor, adelante. Queremos saber de ti. ¿Quién es Anita? Buenos días con todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias, sobre todo a José, por invitarme a participar en este diálogo. Yo creo que José ya ha dicho casi todo de mí, pero puedo añadir que ya estoy viviendo en Francia desde hace alrededor 20 años, pero que siempre me ha interesado mantener un vínculo con mi país, que es el Ecuador. Y es algo que lo logré a través de mi trabajo de investigación en antropología, que comenzó como un gran desafío para mí allá en Francia y que se convirtió después en una pasión, ¿no? Entonces, ¿qué más decir de mí? Puedo decir no dudaría en decir, digamos, que soy una antropóloga comprometida, no tanto activista, pero comprometida con valores que tienen que ver con el respeto de las diferencias. Y también me interesa mucho comprender las dinámicas de las transformaciones sociales que supuso para mí superar ciertos esquemas mentales que en mi caso los había heredado culturalmente. Entonces, bueno, como dijo José, profesionalmente he estado vinculado en la docencia tanto a nivel secundario como superior y en paralelo realizando este trabajo de investigación, sobre todo en las comunidades Cayambi. Y la última cosa que puedo decir es que ahora también me intereso en esto que se puede llamar las nuevas formas de mediación de relación, que tienen con las nuevas formas espirituales, ¿no? De neoshamanismo, por ejemplo, en París. Y creo que ya, eso es todo. Muchas gracias, Anita. Por favor, tú tienes inquietudes, Edison. Danos tu voz. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio radial, Una mirada hacia el sur, de la Red de Docentes Investigadores de las Artes y las Culturas.
Está con nosotros Anita Correa, antropóloga, que ha hecho sus investigaciones en el pueblo Cayambi. Y por ahí vamos a comenzar con el pueblo Cayambi, uno de los pueblos que ha estado rescatando la educación del Quinticuyachay, un pueblo que ha estado rescatando una educación con todos los procesos ancestrales, saberes y sabidurías y haceres. Uno de ellos es la educación desde la chacra. Y yo quisiera que nos comentes, Anita, sobre este pueblo Cayambi milenario y sobre todo que hoy en día está rescatando el Quinticuyachay, o sea, la crianza sabia de la vida. ¿Qué nos puedes hablar de este pueblo Cayambi donde tú has hecho tu investigación? Adelante, Anita. A ver, bueno, tal vez explicar un poco cómo surgió esta investigación, ¿no? Y en qué se centró justamente este trabajo de tesis que comenzó en el 2004. Fue un trabajo de largo aliento, digamos, porque duró alrededor de 9 años. Entonces, la investigación surgió, como fue en 2004, justamente en este contexto que estaba marcado por los avances constitucionales que se dieron en 1998 y en el 2008. Y en ese momento, como ya todos sabemos, pues la visibilización, ¿no? Y la participación de los pueblos indígenas se puso en el centro del debate político, ¿no es cierto? Entonces, claro, esto tenía que ver con los movimientos de 1990, que ya legitimó esta lucha política, y sobre todo lo que es importante es que permitió que la sociedad ecuatoriana eh, tomara conciencia de la importancia de la diversidad cultural del país. Entonces, esa transición que se vivió en el Ecuador, que yo podía verlo con la distancia que tengo de vivir en otro país, me permitió ver que esa transición que experimentó la sociedad ecuatoriana no estuvo libre de conflictos y de tensiones, ¿no? Entonces, para mí, dentro de ese proceso se acentuó dentro de la sociedad ecuatoriana esa reflexión que parece estar siempre latente sobre la ruptura con la cultura tradicional o, al contrario, la preservación de esta cultura. Y justamente esta cultura se identificaba con lo ancestral, lo indígena, y yo veía que se estaba tratando de crear una identidad nacional basada justamente en estos principios de la cultura indígena y andina. Entonces, es ahí cuando yo llego en mi caso de mi investigación en el pueblo Cayambi. Yo lo que constato es que los Cayambi, como actores políticos, fundaban en ese momento y fundan su acción colectiva sobre sus prácticas rituales y sus relatos míticos. Y eran aquellos que justamente la Constitución reconoce en tanto que saberes ancestrales. Entonces, estos relatos y estos actos que persisten e interactúan adaptándose permanentemente, formaban un sistema en el cual los Cayambi se reconocían. Entonces, el centro, digamos, neurálgico de mi tesis era justamente este análisis, que podría hablar más tarde, de los actos rituales y de los relatos míticos. Entonces, yo partí de la observación de contextos festivos, tratando de poner en evidencia justamente cómo estos relatos y los rituales se articulan y forman este sistema del que estoy hablando, y cómo los mitos y los rituales son considerados, en este caso, como actos de lenguaje que son ritualizados y producidos socialmente, y cuyo contexto de enunciación era fundamental para comprenderlos. Entonces, yo partí del postulado que los rituales, como los mitos, no eran el simple reflejo de la dinámica social, pues a pesar de estar influenciados por un contexto particular, ellos en su momento podían modelar la historia. Entonces, lo que yo constaté justamente en los relatos míticos Cayambi, al igual, era que en verdad no eran expresiones aisladas,
Los mitos, es decir, son autorreferenciales, pero con la posibilidad de integrar elementos de contextos diferentes que les permitían conceptualizar la diversidad de experiencias históricas. Entonces, en los relatos Cayambi, por ejemplo, las figuras de la religión católica, los personajes de la historia del Ecuador, eran introducidos en estos mitos y en ciertas ocasiones estas figuras tomaban el lugar de los héroes míticos anteriores a la colonización y adoptaban sus características y iban actualizando por sus aventuras el nuevo orden del tiempo mítico. Entonces, el objetivo de esta investigación era llevar a cabo una reflexión epistemológica que tome en cuenta la diversidad de factores que intervienen en los contextos políticos, económicos y territoriales en los cuales los Cayambi son actores, ¿no? Entonces, la investigación analizaba cómo el imaginario social contribuye, el imaginario social Cayambi, ¿no? Contribuye a evidenciar las continuidades, las permanencias y las mutaciones del sistema ritual y mítico a través del cual es posible para los Cayambi legitimar el orden existente, construir contrapoderes y forjar una identidad de grupo. Entonces, la investigación pues, se centró en la fiesta de San Pedro o Inti Raymi, como ahora más se lo conoce, y entonces el conjunto que está asociado a esta fiesta instaura, ¿no?, la presencia de la alteridad y pone justamente de manifiesto las tensiones inherentes al proceso identitario, ¿no? Y estos ritos y estos mitos Cayambi son considerados como actos de lenguaje y como producciones sociales. Digamos que lo que se buscaba explicar eran los hechos concretos de la actividad humana a través de los mitos y de los rituales. Y al considerar el ritual como un lenguaje particular, como un lenguaje de relaciones o como una expresión singular, esto hacía surgir la vitalidad de las implicaciones concretas en las prácticas ordinarias de importantes figuras mitológicas andinas como el Ayauma, la Chinuca, el Aruchico, y quienes eran representados por los habitantes de la comunidad, ¿no?, bajo la modalidad de una presencia visible en los rituales de San Pedro. Entonces, ese es más o menos el contexto de la investigación que se llevó a cabo durante las fiestas de San Pedro, por una observación que duró varios años, y claro, que me permitió conocer todo este proceso, como lo manifestaba Edison, que están llevando a cabo las comunidades Cayambi a través de la Confederación, que es bastante importante, ¿no?, en el sentido de recuperación, no solamente identitario, pero de revitalizar muchas cosas importantes dentro de estas comunidades. Muchas gracias, Anita. Edison. Anita, de esa tierra tan hermosa que es Cayambi, la tierra de Tránsito Amaguaña, la tierra de Dolores esa Cacuán. luchadora de Dolores Cacuán, de Tránsito Amaguaña, luchadoras que han dejado la educación intercultural. ¿Qué has pensado tú de esto de rescate o esta revitalización de lo simbólico, de ese lenguaje que tú nos dices? También, ¿cómo eso volver a reproducir dentro de la misma educación, por ejemplo? ¿Cómo esos ritos, esa memoria que tienen nuestros pueblos, por volverle ya una parte de la educación? ¿Has pensado en algo de eso, Anita? Si me permites, Anita, si me permites, Edison, en este momento nos vamos a dar una pausita con un corte musical
para procesar estas inquietudes que Edison ha mencionado. Volvemos enseguida desde una mirada hacia el sur. Hemos regresado con ustedes. Estamos aquí entrevistando, compartiendo, intercambiando con Anita Correa Gendrón, que es una visionaria de los procesos desde Francia y Ecuador. Anita, Edison, por favor, tiene la palabra. Tenías inquietudes, Edison. Sí, ya le planteamos en el segmento anterior, entonces Anita me refería a esa parte simbólica, esa parte de los mitos, cómo eso se puede incorporar a la educación, si has tenido algo, pensado en algo de eso. Sí, bueno, en sí, bueno, yo he venido trabajando más con las personas adultas, justamente porque
Una buena parte de la tesis se concentró en lo que era en los relatos míticos que me fueron dados por los más ancianos, ¿no? Pero no tuve un acercamiento hacia los niños y jóvenes, que me parece fundamental en estos momentos de transmisión y en estos cambios, ¿no? Porque para mí, sí, después podemos hablar de justamente de lo que significaba para mí la mutación y la transformación, que tiene que ver mucho para mí con lo que significa la tradición y esa tradición que se convierte en patrimonio cultural, ¿no? Como cosas vivas. Y entonces ahora lo que yo me pregunto siempre es, con todos estos cambios que estamos viviendo tan rápidamente, cómo esa tradición se va a transmitir, con qué nuevos códigos. Y sí, es súper importante la educación, que ya, o sea, bueno, que el Ecuador adoptó, bueno, normalmente en papel, esta educación intercultural, que es un avance importantísimo, ¿no? Y sí, en las comunidades yo pienso que ahora una de las cosas fundamentales es incluir en estos procesos a los niños y a los jóvenes en este proceso de transmisión, no de tradiciones estáticas, pero de tradiciones en las que ellos se sientan involucrados y puedan continuar a vivir esta forma de organización comunitaria, ¿no? Entonces, hemos pensado, ¿no? Justamente esta venida al Ecuador era para ver qué posibilidades se abrían. Y sí se han pensado en proyectos de trabajar con niños sobre los páramos, eh, de trabajar sobre la memoria, ¿no? Justamente la memoria comunitaria y todo con esa visión, ¿no? Que basada en esta visión de la educación intercultural, que es necesario ponerla verdaderamente en práctica. Fue una lucha constante de Mama Tránsito a Maguaña, la educación intercultural. Pero te cuento, Anita, que ya hay algunos pasos para ese proceso de educación intercultural. Ya se ha rescatado los juegos tradicionales para la educación inicial y en los páramos hemos llegado con con una mucha expectativa y desde ahí se ha planteado ya el Quinticuyachay, que es la sabiduría del colibricito. Ahí se compila muchas cosas, entre ellas algunas también cuentos y sabidurías andinas que en el pueblo Cayambi está en la memoria de nuestros ancianos y que hay que rescatarlo porque se ha quedado ahí en esa memoria y no hay nada escrito. Y a propósito de tu trabajo, me quedó la inquietud de eso. ¿Qué es el CREDA? A ver, el CREDA, bueno, dentro del sistema francés, en realidad yo comencé mi doctorado en lo que se llama la Universidad Sorbona, la Sorbonne Nouvelle, que en realidad es París 3, ¿no? Y dentro de esta universidad existe un instituto que se llama Instituto de Altos Estudios sobre América Latina. Entonces, el CREDA es justamente el centro de documentación sobre el continente americano en general, que está justamente bajo la tutela de París 3 y de este Instituto de Altos Estudios sobre América Latina. También está bajo la tutela de algo que se llama el Centro Nacional de Investigación Social, que es el CNRS, al cual pertenecen la mayoría de laboratorios de investigación. Entonces, este laboratorio fue creado en 1968 y es una unidad de investigación, sobre todo investigación social, ¿no? Fundamentalmente. Y los objetivos principales son renovar, ¿no? Los conocimientos sobre América Latina y sobre todo es un trabajo interdisciplinario, porque hay antropología, sociología, geografía, hay varias especializaciones. Entonces,
sobre todo es este trabajo interdisciplinario y también con investigadores extranjeros que son invitados al CREDA para participar en las investigaciones. Entonces, en sí es una unidad de investigación, de documentación, a la cual pertenecen investigadores o los estudiantes que empiezan a hacer doctorados. Es eso el CREDA. Gracias, muy amable Anita. Cada vez se abren más inquietudes en realidad. Nos has topado un tema bastante importante, esto de las dinámicas de los cambios bajo tu visión de la tesis, tus líneas opositorias de los procesos, ¿no es cierto? Y también nos has inquietado con unos dos básicos temas sobre el Aya Uma. Aya, lo anterior, Uma, la cabeza desde lo anterior, la sabiduría anterior. Y también de los aruchicos, si mal no estoy, eso mencionaste. Compártenos algo de estas dos temáticas, Anita. A ver, yo pienso que, bueno, como estamos en contexto ecuatoriano, ustedes deben conocer a este personaje tan simbólico que es el Ayauma, que es bueno, fue también uno de mis centros principales de la investigación, fue este personaje que yo lo encontré primero así, sin conocerlo, y poco a poco me fui interesando. Eh, si han estado en las fiestas de San Pedro, entonces saben que son partidas, ¿no? Partidas, grupos de danzantes que van la primera noche, antes del día grande que ellos llaman, que van visitando las diferentes casas. Entonces, el Ayauma siempre es el personaje principal que va a dirigir el grupo, que tiene esa responsabilidad, ¿no? Entonces, acompañado justamente de los aruchicos, que son los que tocan las guitarras, y las chinucas, entre las cuales se establecen relaciones comportamentales bastante, ¿cómo decir? No atípicas, pero donde hay connotaciones sexuales, de bromas y muchas cosas que me interesaba analizar, ¿no? Todas esas relaciones que se creaban en ese grupo. Lo que me interesó de la Yauma era justamente ese recorrido ritual que realizaba a través del territorio y que a través de ese recorrido ritual iba marcando el territorio con su presencia, ¿sí? Y yo lo quería analizar más allá de connotaciones muy simbólicas, porque hay muchas, ¿cómo decir? Hay muchas cosas que se dicen sobre la yauma, que significa que tiene los cuernos, que significa esto. Entonces, me interesaba más analizar su esencia verdaderamente mitológica y su relación con el resto de los personajes y su función práctica dentro de estas fiestas, su función concreta, ¿no? Y su relación con los humanos. Y eso lo encontré a través de ese recorrido que hace, ese recorrido territorial que empieza con cuando lo tienen que bautizar en una cascada, cuando baja y cuando hay una serie de historias que pasan sobre la Yauma, cuando ya no hay la cascada, que se lo bautiza en la iglesia, se lo esconde debajo del brazo para que el cura no lo vea. Entonces, me pareció que la Yauma era una de esas figuras centrales que poco a poco ha ido tomando una nueva dimensión. Y esto es, yo lo veía como algo crítico justamente con lo que tiene que ver con el patrimonio, ¿no? El patrimonio cultural. La Yauma ya dejó de ser solamente ese personaje ritual que aparece en las fiestas, ya se convirtió en un personaje
que representa grupos de música, que puede ser el logotipo de un restaurante, de una asociación. Entonces se abrió completamente a... Dejó de tener esa dimensión solamente ritual y bueno, era interesante también ver cómo cambiaba, ¿no? Y es parte de las transformaciones, de las mutaciones, sin necesariamente ser algo negativo. Y igual, bueno, la relación entre las chinucas y los aruchicos más me interesaba dentro de esto que era el baile, ¿no? El baile, el canto, las relaciones corporales, las expresiones, los sentimientos que se creaban entre ellos, que todavía está en fase de elaboración eso. Pero era más ese lenguaje, ¿no? Edison. Bueno, vamos a hacer un espacio para la música de Cayambe. Vamos a escucharles algunas coplas. Entonces volvemos enseguida en este espacio, una mirada hacia el sur que se transmite por Radio Universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Ya volvemos. Mandati umi, manamai mandati uchu, peguche mandati umi, mana peguche kakpika, garrote makika tisha, mana peguche kakpika, garrote makika tisha.
hemos vuelto con ustedes desde una mirada hacia el sur, nuestro frecuente programa cultural. Como sabemos, estamos con el compañero, magíster, docente, investigador Edison Cando y con nuestra estrella de este programa, Anita Correa Yendrón. Nos ha compartido algunas de sus experiencias, pero nos falta algunas cositas. ¿Dónde está trabajando Anita? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿En qué exacto sitio podríamos mirarle? Y otras inquietudes que tiene Edison. Adelante, Edison, por favor. Bueno, Anita, primero para nosotros es un privilegio tenerte en nuestro espacio radial y que se transmite a todo el mundo y que lo vas a encontrar en YouTube, que lo vas a encontrar en la web de nuestra red y en todas partes, y se transmite todos los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universitaria. Para nosotros es un placer tenerte ahí, pero hay un tema que no podemos dejar escapar, y más cuando está una antropóloga de tu nivel, sobre la interculturalidad, que es un tema realmente muy manoseado, se ha peleado mucho, pero que realmente cuando se hace investigación siempre nos vamos a topar con la interculturalidad, porque somos un pueblo diverso, porque somos un pueblo mega diverso en relación a la flora y la fauna, por estar atravesados por la cordillera de los Andes. Y una cosa muy importante, nosotros somos 18 pueblos, 14 nacionalidades, y la interculturalidad tiene que ser una realidad. ¿Qué nos dices en esa investigación, este proceso de interculturalidad, Anita? Adelante. Sí, bueno, para mí, sí, estos conceptos de interculturalidad, pluriculturalidad, multiculturalidad, siempre siempre han sido un problema de comprensión, de saber qué es lo que justamente quieren decir, ¿no? Para mí la interculturalidad en sí representa un espacio de diálogo, ¿no? Entre culturas, en el cual aprendemos todos, ¿no? Aprendemos todos y nos enriquecemos de los otros. En mi trabajo de investigación, justamente, esta interculturalidad se dio para mí personalmente. Esto quería compartirlos así. Personalmente fue justamente tomando distancia. Cuando yo salí del Ecuador y tomé distancia del país y puedes ver las cosas con una mirada diferente. Y justamente en un país como Francia, donde también, porque la interculturalidad no es algo que pertenece solamente a pueblos indígenas o pueblos negros. La interculturalidad es algo que se encuentra en todas las sociedades, ¿no? Y bueno, y justamente fue esta mirada distante que me permitió ver la importancia de este concepto como algo, como un respeto hacia una diversidad que es necesario, ¿no? Tomar en cuenta, y más en un país como el Ecuador, donde la diversidad humana está también relacionada con la diversidad geográfica, ¿no? Y en la cual culturalmente existen tantas diversidades. Y para mí en esta investigación era también como comprender, ¿no? Cómo esa diversidad eh, se podría lograr una unidad en esa diversidad, ¿no? Y para ello, lo que me llevaba también a pensar es que se necesitaba, como dije al comienzo, ¿no? Cuando yo comencé con la antropología,
suponía romper esquemas de pensamientos en los cuales, que están enraizados, ¿no?, por nuestra herencia cultural. Y justamente esta interculturalidad, si la queremos comprender bien, necesita romper esquemas, necesita aceptar cosas que justamente, o sea, esa diversidad que nos hace como país, nos hace ricos humanamente, culturalmente. Anita, qué importante lo que tú nos acabas de decir, ¿no es cierto? Donde tiene que estar la alteridad, la otredad, ¿no es cierto? Que nos permita a nosotros reconocer al diferente para poder crecer y desarrollarnos. Pero hay una cosa muy importante en esta diversidad, que nosotros no hemos hecho un estudio realmente de estos saberes que permitan contrastar entre el diálogo de saberes entre las diferentes culturas. Creo que también tú nos planteas como que hay que hacer una ruptura epistémica para mirar de otra forma esa cosmovisión andina. Entonces la pregunta sería, ¿qué, qué tu investigación aporta a este proceso de revitalizar a nuestros pueblos ancestrales, a nuestros pueblos originarios? A ver, una pregunta interesante y a la vez difícil, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo? Yo siempre voy a volver a esto, hacia esto de los rituales y relatos míticos. Cuando digo relatos míticos me refiero no a relatos míticos como los conocemos tradicionalmente, pero son relatos que se han ido forjando, cambiando, que a veces los podemos llamar cuentos, etcétera, ¿no? Entonces siempre me voy a referir a eso, que es el mayor aporte que ha tenido la tesis. Yo siempre he pensado que la cultura debe ser entendida como el resultado de un proceso complejo, como una serie de amalgamas de interacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me surgía siempre la pregunta en torno a lo que se considera como la tradición, o más bien sobre las formas, cómo se construye la memoria social, de la que surge lo que reconocemos como la identidad común de un grupo social y que finalmente va a convertirse en el patrimonio cultural de un pueblo. Entonces, en ese sentido, la comprensión de las condiciones de producción de mitos y rituales, en este caso de los Cayambi, dentro de un contexto de permanentes cambios socioculturales, no puede separarse de lo que fue, por ejemplo, la experiencia colonial, la influencia de la Iglesia Católica y de los nuevos eventos históricos que de una u otra manera marcan e influyen el destino histórico de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pienso que ante todo se debe identificar para mí, ¿no?, las formas indígenas de producción de esa transformación. Y era lo que yo trataba de ver en la tesis. Entonces, más que enfatizar, sin dejar de lado, claro, el estudio de la historicidad específica de la situación de contacto o la estructura del proceso sociopolítico en el cual las sociedades indígenas se encuentran insertas. Para mí más importante en ese estudio era justamente ver cómo eran las formas indígenas de transformación de todo este sistema. Entonces, asimismo, por ejemplo, en el contexto actual es tener en cuenta las nuevas formas de producción de rituales. Eso no podemos dejar de lado, no podemos pensar que los rituales van a seguir realizándose de la misma manera y peor en este contexto, ¿no? Igual que las formas de narración orales, ¿no? Esto nos invita a pensar también en los mecanismos ¿no?, que rigen ahora la transmisión de la tradición y la manera, por ejemplo, cómo los actos rituales son puestos en escena en estos nuevos contextos. Y es lo que me interesa, por ejemplo, en esta última parte de mi investigación, lo que estoy haciendo en Francia, ¿no? Y bueno, porque es verdad que el tema de la tradición
y su valoración es extremadamente complejo, ¿no? Esto no concierne exclusivamente ahora, ¿no? A los aspectos opresores, como siempre la religión, el poder, estas cosas. Pienso que en el caso de los pueblos indígenas, la tradición es igualmente el terreno donde ahora se apuesta a la resistencia, ¿no? Pero esa tradición que ha ido evolucionando, que es una tradición que está llena de aportes históricos, ¿no? Entonces, la tradición, la memoria social y todos los elementos que constituyen justamente este patrimonio cultural, en este caso del pueblo Cayambi, han sido el resultado de una sucesión de hechos de naturaleza diferente y de su interacción. Entonces, así yo me cuestiono, ¿no? Sobre la eficacia, por ejemplo, de las políticas de patrimonialización para tomar en cuenta justamente esta dinámica dentro de la cual se construye el patrimonio cultural, eh, reduciendo el riesgo de una patrimonialización que culmine con la reificación de las producciones culturales como objetos exclusivamente económicos o políticos, que hay algunos casos en la Constitución, ¿no? Entonces, para mí, porque una parte del trabajo también justamente sobre la figura de la Yauma se trataba sobre este tema de la patrimonialización. Entonces, para mí estas políticas de patrimonialización deberían tener en cuenta, no sé, o sea, tal vez sí lo hacen, las prácticas sociales y tratar de identificar aquello que es verdaderamente necesario preservar, ¿no? Para que un pueblo determinado pueda seguir construyendo su identidad y también aquello que lo que se defina como patrimonio debe permitir una verdadera comprensión de la cultura a la cual hace referencia. Entonces, esas eran mis preguntas problemáticas que aparecían recurrentemente en el trabajo de investigación. Muchas gracias, Anita, muy amable en en tu en tus generosas aportaciones. Eh, También vale la pena que nos menciones otras particularidades, cómo es directamente, apartándonos un poquito de del proceso ya escrito, digámoslo así, en la práctica, cuando tú vas tengo entendido y lo vuelvo a mencionar, en el propio lugar, en el propio territorio, en San Esteban, es más arriba de Ayora, ¿verdad? O por dónde es. Señálanos esas particularidades, esos intercambios, Anita. Sí, perdón, no, bueno, sí, mi trabajo de investigación se situó fundamentalmente en la comunidad. Bueno, cuando yo la conocí no era comunidad todavía, era Comité de Desarrollo San Esteban. Desde hace 2 años se ha convertido en comunidad y la comunidad de San Esteban, sí, pertenece a la parroquia de Ayora. Está situada a más o menos 3.000 metros, ¿no? Entonces, son varias comunidades que pertenecen a la parroquia de Ayora y que hacen parte también de la Confederación de Pueblos Cayambi. Es una comunidad de alrededor 500 habitantes, muy bien organizada con el sistema de gobiernos comunitarios de ahora, con una gestión extraordinaria del agua y, y con proyectos muy interesantes. Ahora tienen un proyecto están comenzando un proyecto de turismo comunitario y bueno, sí, esta comunidad yo la conozco desde hace cerca de, no sé si 15 años, algo así, donde he venido haciendo mi trabajo etnográfico y cada vez que regreso al país, pues es el momento de visitar la comunidad porque he
Yo pienso que sí, que el investigador sí se involucra en la investigación, que no es verdad que somos objetivos y distantes, sino al final formamos parte de todo ese proceso, ¿no? Y tenemos nuestra, ¿cómo decir?, nuestra cosa que decir, nuestro pensamiento también se refleja en lo que producimos sobre la comunidad. Entonces, yo he creado vínculos muy fuertes con la comunidad y lo cual me obliga a, no me obliga, lo hago con mucha, cada vez que vuelvo con mucha emoción a visitarlos. Gracias, Anita. Edison, si nos compartes, estamos en el espacio de hacer un raconto de todita nuestra programa. Por favor, adelante, Edison. Vamos con un espacio musical y volvemos enseguida. Con una horma de esperanza y dedos de clavellina, va tejiendo su sombrero la manavida más linda. Qué finas que son sus hebras, tan finas como ella misma. Hay quien fuera Horacio Drobo con el panal de su poesía, para cantarte en aromas una canción de toquilla. Dime, linda manavita, si es verdad que en tus vigilias tejes con aguas delgadas o en diamantes cristalizas. ese sombrero tan leve que más que sombrero es brisa. ¿O es que tus dedos de pétalos, de rosas, nardos y lilas, están tejiendo un sombrero con rayos de luna india? Esa tejedora, compadre. ¿Y por qué haciendo milagros aún mis ojos no te miran? En altar de tamarindo, entre oro, incienso y mirra. Pues que acaso por robar al Creador sus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares, te quita. Y te encarcelan celosos tras rejas de Eucaristía. Pero no guarda silencio, tus secretos no me digas. Sigue en torma de esperanza, tejiendo sueños de almíbar. Y diciendo a labios quedos Oraciones de ambrosía. Teje, teje, tejedora de dedos de clavellina. teje, tejedora y une mis versos a tu toquilla. Manaví es un camino que va sobre las aguas. Manaví es una mujer hermosa que enamora y que hace que un bohemio inspirado por allí escriba versos y se convierta en poeta. Manaví es esa gente que está fuera del país, que sueña con esta tierra, que nació acá, que también son Manaví. Hemos vuelto desde aquí, desde una mirada hacia el sur, y ya con los minutos finales de nuestra programación vamos a hacer un recorrido breve de toda la experiencia.
Edison, adelante, y terminamos con la voz de Anita. Bien, para nosotros ha sido muy importante la presencia de Anita Correa, una antropóloga que nos ha hecho una mirada al pueblo cayambe. Y eso para mí y para nosotros es muy importante porque estamos revitalizando nuestras identidades. Por tal razón, yo creo que, haciendo un pequeño resumen, creo que el simbolismo, estos cuentos que nos plantea, este imaginario del pueblo cayambi, todavía está ahí latente. Está en la memoria de nuestros ancianos, quienes realmente llevan la sabiduría de los pueblos. Por tal razón, quiero dejar el paso a unas conclusiones finales a Anita. Anita, adelante. Gracias, Edison. A ver, sí, como continúen en lo que tú dices, ¿no? Para mí, justamente el análisis de estos actos rituales y de los contextos de enunciación de los relatos míticos, esto permitió situar en el centro de la reflexión cómo las prácticas se realizan, lo que permite explicar las reglas de los modos de actuar, los campos de las posibilidades y la parte de la creación, que es súper importante, de la creatividad más bien. Y así como los desafíos existentes, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con estos relatos míticos, de estas prácticas rituales, son, son formas identitarias, ¿no? Entonces, cuando se cuenta un relato mítico, se ejecuta un acto ritual, es un momento identitario, en el cual, por ejemplo, el narrador y el auditorio se reconocen como miembros de la comunidad, y ello a pesar de que para los pueblos indígenas en la actualidad, que están más o menos integrados a las sociedades industriales, el lenguaje mítico y los actos rituales ya no constituyen el único modo de justificación y de explicación de la realidad. Pero lo que vale recalcar sí es que las identidades no existen como tales, pero como procesos de identificación que pueden variar y modificarse. Entonces, para mí eso fue algo importante. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a todos por habernos participado de estos momentos interesantes en nuestro programa Desde una mirada hacia el sur. Edison, si es que tienes alguna particularidad respecto de lo que está haciendo la red, por favor nos compartes. Adelante. Gracias. Bueno, como acto final, decirles que tenemos algunas pequeñas noticias. Ayer se reunió el Comité Ejecutivo de la Red Internacional de Docentes Investigadores, se crearon unas comisiones y estamos ya listos para hacer un plan de trabajo para el próximo 2021, perdón. Estamos ya todos organizados, se creó ya algunas comisiones que van a permitir reorganizar y dar otra mirada a la red internacional. También informarles que desde la red sede Ecuador o la coordinación de Ecuador de la red, estamos ya terminando para presentar un trabajo de un colectivo donde está todo ya determinado, tanto la escritura, la música, para el montaje de la obra Resistencia de Rumiñahui, que es una cantata que se le ha denominado como una de las construcciones más importantes. Ya hace 2 años que comenzamos este proceso y ahora está ya terminado la cantata. Y Anita, cuando vamos a ponerla en escena, estarás cordialmente invitada a nuestro trabajo que está haciendo la Red Internacional de Docentes e Investigadores con sede en Ecuador. Ayer también se consideró de que vamos a trabajar y continuar con la radio y vamos a buscar apoyos, y ya que nuestro gran amigo Carlitos
su pasantía es hoy día, se termina, pero yo sé que él va a continuar con nosotros. Entonces me despido de ustedes desde la radio universitaria de la Universidad Central del Ecuador y les decimos hasta una próxima. Anita, tu despedida. Bueno, muchas gracias por este espacio de diálogo muy interesante. Siempre es grato hablar con los colegas ecuatorianos. Me parece que es un espacio imprescindible justamente para hablar sobre, en este caso, sobre los procesos culturales y sus dinámicas, ¿no? Y muchas gracias y espero que una próxima vez podamos compartir sobre otras cosas. Muchas gracias, Anita. Estamos siempre abiertos al intercambio de tus experiencias desde allá, desde Francia. Obviamente está siempre en relación con Ecuador. También una despedida, un abrazo a todos. Hasta la próxima. Desde una mirada hacia el sur. Aquí termina tu programa intercultural Mirada hacia el Sur. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles de 15 a 16 horas para dialogar sobre nuestras artes y culturas.